Profesor Rebata, ¿por qué tan pensativo el día de hoy? Bueno, me has traído a la mente una frase que el profesor allá por la primaria, cuando yo apenas tendría pues unos 10 años, escuchaba al profesor decir que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y buscaba la manera más sencilla y práctica de poder explicarles a ustedes qué cosa es la electricidad. Desde siglos, desde tiempos muy remotos, el hombre, el ser humano, ha bebido el agua, ha navegado sobre el agua, y esta materia siempre la hemos tenido al alcance. Pero fue tiempo después cuando hemos descubierto, se ha descubierto que este elemento está compuesto por dos gases, hidrógeno y oxígeno. De la misma manera, los grandes hombres, aquellos que han recibido esa revelación personal de Dios, ¿no?, para hacer posible que tengamos este fenómeno que ha estado en la naturaleza, y nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos? Seguramente si tuviera acá un grupo de niños, me va a decir pues, ante la pregunta, ¿por qué funciona tu televisor? ¿Por qué funciona la radio? ¿Por qué funciona el refrigerador? ¿Por qué funciona tu plancha eléctrica, tu tostadora, tu hervidor, tu calentador, tu ducha eléctrica, en fin? Nos ha hecho la vida tan fácil este fenómeno, y ellos me van a responder, ¿no es cierto?, que estamos hablando de este fenómeno llamado electricidad. Pero para hacérselo bien fácil a ustedes, la electricidad también, en mi modesta forma de entender a este fenómeno, esta está constituida por voltaje, y el otro le llamamos voltaje y corriente. Entonces, cuando observo un río, una canaleta o una acequia llevando agua, imaginémonos por un momento que el ancho y la profundidad de esa acequia o de ese río o de esa manera en que se traslada el agua sea el conductor, el medio por donde transita esta cantidad o volumen de agua. Entonces, el volumen de agua vamos a considerarlo como si fuera el voltaje. Y la fuerza con que es llevada este líquido, esta cantidad, este volumen de agua, en una sola dirección, le vamos a llamar corriente. Habrán escuchado a sus papás decir, qué corrientada lleva ese río, mira cómo arrastra cosas tan pesadas, los huaicos, esa cantidad de agua que viene llevando mucho lodo y arrastrando, y lo que encuentra en su camino va destruyendo, arrastrando piedras, grandes troncos de árboles, a veces hasta vehículos, tantas cosas que va encontrando en su camino, esta corrientada, a pesar que a veces el volumen de agua que lleva este huaico o este río es pequeño, pero es la fuerza la que mueve. Entonces, para estos fines que tenemos de poder hacer que las clases que estamos impartiendo se pueda entender de la manera más sencilla, vamos a comparar el fluido eléctrico, como el río traslada este volumen de agua con una fuerza descomunal. Entonces, quiero quedarme con esa idea para que nosotros podamos entender también cómo es esto acá. La electricidad como fenómeno lo tenemos todo. El ser humano, el hombre de ciencia,
no creó la electricidad, está en todo. Por una sencilla razón, la electricidad está constituida por átomos. Y los átomos tienen capas o niveles de energía sobre el cual giran unos elementos que nosotros los vamos a reconocer como electrones. Electrones que están girando alrededor de su núcleo, donde en el núcleo encontramos los protones y los neutrones, que son carga positiva. De ahí es que se desprenden los materiales que son, nosotros lo conocemos como los buenos conductores de electricidad, que son todos los metales, aún los metales preciosos como el oro y la plata. Y todos los metales pesados, que ya son unas mezclas de diferentes metales, pero que son conductores, son buenos conductores de la electricidad. ¿Y por qué son buenos conductores? Porque justamente estos buenos conductores de la electricidad, en sus capas o niveles de energía, ¿no es cierto? En sus capas o niveles de energía, tienen pocos electrones. Acá está el núcleo. Tienen pocos electrones. Entonces, al tener pocos electrones, sabiendo de que los electrones tienen carga negativa, sucede pues que si esto fuera un conductor, un metal, y yo le aplico aquí una mínima cantidad de una excitación, por decirlo acá, ¿no es cierto? Es como si alguien nos toca en alguna parte del cuerpo, nos causa cosquilla y todo el cuerpo se siente sacudido. Igual también sucede cuando tú le aplicas una carga eléctrica acá, una excitación eléctrica acá, un pequeño chispazo, haciendo que los electrones se comiencen a mover, y como este átomo en sus capas o niveles de energía tienen pocos electrones, haremos que el electrón comience a saltar de nivel en nivel, de tal manera que si esto fuera un alambre, yo toco aquí, me va a pasar electricidad. Entonces, este efecto ocurre en los buenos conductores de la electricidad, porque los átomos de ese material conductor tienen pocos electrones en sus capas o nivel de energía, de tal manera que este electrón puede aceptar a este átomo para albergarlo y así causar un movimiento atómico. En cambio, los malos conductores, como la tela, la mica, la madera, la porcelana, la suela, en fin, todos esos materiales llamados aislantes tienen la diferencia de que sus capas o niveles de energía de los átomos que lo constituyen tienen muchos electrones, y por lo tanto cuando tú le aplicas una carga eléctrica acá, los electrones se van a resistir porque no van a poder ser aceptados aquí, porque él está lleno, y entonces va a haber una alta resistencia, de tal manera que no va a haber ese movimiento de los electrones, por lo tanto no va a haber corriente eléctrica ahí. Esto es lo que sucede pues en estas dos áreas, los buenos conductores y en los malos conductores o llamados aislantes.